Física. Ok. Primera pregunta. Siempre que estudiamos algo hay que saber pues, qué estamos estudiando, ¿no? ¿Qué es lo que va a estudiar la física? La física es una ciencia. Ya más adelante vamos a ver qué es una ciencia. Y va a estudiar básicamente lo que hay en el universo y sus interacciones. ¿Vale? Cómo se relacionan las cosas que hay en el universo. Déjenme centro esto. Esto está. No me había dado cuenta, está invertido. Se me había olvidado. Ok. Entonces, lo que hay en el universo y sus interacciones es lo que va a estudiar la física. Lo que hay en el universo le voy a llamar materia y energía. ¿Va? En el universo hay materia y hay energía. Punto, es lo único que hay. Vamos a quedarnos con eso. De casi todo lo que les diga, si ustedes se especializan, se van a dar cuenta que está incompleto. ¿Va? Pero bueno. Y el cómo interactúan la materia y la energía, materia con energía o entre ellas. ¿Va? Por ejemplo, yo soy materia, esta cosa es materia, si yo lo lanzo, pues estoy interactuando de alguna forma. ¿Va? Y esto con la Tierra interactuando de otra forma y can, y vamos a estar estudiando un montón de cosas de ese estilo. ¿Va? Ok. La materia, en general, va a tener algunas características que son masa, peso, volumen, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, hay un montón. ¿Va? Hay algunas características que voy a llamar características específicas. Y características específicas, extensivas, extensas. Ajá, y características extensas de la materia. ¿Qué son las características específicas? Las características específicas son aquellas que no cambian por qué tanta materia tengo. O sea que si yo tengo materia igual, siempre es lo mismo. Y las características expansivas o extensas de la materia sí dependen de cuánto hay. Por ejemplo, si yo tengo mucha materia, va a pesar más en teoría, ¿no? O sea, si yo tengo 1 kilo de masa de tortillas, tengo 10 kilos, pues el peso va a cambiar ahí. ¿Va? También la masa va a cambiar. Pero, por ejemplo, la densidad, que es cuánta masa respecto a cuánto volumen, no va a cambiar. ¿Va? A qué temperatura se quema, tampoco va a cambiar de mi masa. ¿Va? El sabor no va a cambiar, porque haya más, en teoría sabe a lo mismo. A lo mejor me harta antes, pero eso no hace que cambie. ¿Va? El color, en general, no cambia. El olor, en general, no cambia. ¿Va? Hay cosas que sí van a cambiar por qué tanta materia tengo, y hay cosas que no van a cambiar. La materia va a tener distintos estados. Nosotros por el momento vamos a hablar de 3. El sólido, el líquido y el gas. ¿Va? En esos estados pueden estar cambiando, ¿no? Con el agua es como más común que vemos estos cambios, ¿no? El agua lo meto al congelador y se vuelve hielo, aunque en general siempre es líquida, pero con el calor hace vapor, ¿no? Entonces, en general, no siempre es así, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, pero la niebla también es agua y cuando hay niebla no hace calor, ¿no? Hace mucho frío, entonces hay otras situaciones. Entonces, les digo, hay 3 estados básicos. Les digo, si se especializan pueden encontrar otros estados de la materia, pues son como que los que en general convivimos con ellos. El sólido, el líquido y el gas. Si cambio de sólido a líquido se llama fusión, se funde, como el metal. ¿Va? El metal se funde, pasa de tenerlo duro a tenerlo líquido. ¿Va? Cuando se derrite algo, se está fundiendo, fusión. De líquido a gas se llama vaporización o evaporación. ¿Va? No. El agua hierve y se evapora. ¿Va?
Hervir es otra cosa, después vemos qué es hervir. Si pasa de gas a líquido, se llama condensación. Se condensa, como la leche. Si se dan cuenta, de líquido a gas, son leches. O se evapora o se condensa, ¿no? Leche evaporada, leche condensada. Y de líquido a sólido, somos bien creativos, se llama solidificación. Esos son como que los que más pensamos normalmente. Pero también pasa que hay cosas que pasan de sólido a gas, sin tener que pasar por el líquido. A eso se le llama sublimación. Como las playeras, que se sublimadas, ¿va? Y de gas a líquido también se llama sublimación, pero se llama sublimación inversa o sublimación nada más, ¿va? Inversa. Y ustedes me pueden decir, oiga, pero ¿un ejemplo de sublimación en el día a día existe? ¿O son materiales bien raros esos los que se subliman? Yo les diría, pues en el baño tenemos un ejemplo de algo que se sublima. No sé si ustedes han usado pastillas aromáticas. Y van desapareciendo, ¿no? No dejan charco. Son sólidas y de repente ya no están. Bueno, lo que pasa con esas pastillas, que normalmente son de yodo, es que se subliman. Es decir, pasan del estado sólido al gas. Y por eso lo huelo. Lo que yo estoy oliendo es, pues, ya como está el gas de la pastilla. Por eso huele rico. ¿Va? Y no deja charco. Y justamente lo que se hace al revés, pues sería la sublimación inversa. ¿Va? ¿Cómo hacen que eso llegue a que sea sólido? ¿Va? Entonces, sí tenemos algunos ejemplos. Digo, de fusión de sólido a líquido, la fusión, pues hay N, ¿no? Cuando ponen su hielito en su bebida y se va derritiendo. Les digo, cuando los metales los funden, cuando el chocolate se derrite, también se dice que se funde. No es un montón, en la cocina hay varios. De líquido a gas, pues normalmente lo tenemos con el agua, que se evapora, pero también, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? El alcohol se evapora muy rápido. Por eso el alcohol es tan aromático, estamos oliendo que se va el aroma. Y no sé si ustedes alguna vez han hecho masajes con alcohol o friegas de alcohol, que se siente que está frío. Eso pasa porque con el contacto de nuestra piel se empieza a evaporar y se lleva como nuestro calor, por eso se siente fresco. ¿No? Pues, por si un día... Eso sirve cuando uno está bien cansado de los pies, frotarse alcohol en los pies ayuda un montón. Por si en algún momento ocupan, ¿no? De gas a líquido, nuestro evento más común es la lluvia, ¿no? Las nubes se evaporan, se condensan y llueve. Eso lo vamos a ver más específico en geografía. Y de líquido a sólido, pues, ¿qué tenemos? Bueno, el congelar cosas, algo que no necesite tanto así. Por la temperatura en la que estamos no es común. Pero bueno, estas dependen de la temperatura, estos nombres. Pero no es la única forma en cómo podemos hacer que cambien de estado. Otra forma en cómo yo puedo hacer que cambie el estado, además de la temperatura, es con la presión. Si yo le meto mucha presión a un gas, lo convierto en líquido. Y si le meto aún más presión, lo puedo convertir en un sólido. Si yo a un sólido le quito presión, a algunos, no siempre pasa, lo puedo convertir en un líquido. Y con algunos, si les quito más presión, se convierten en gas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visto el hielo seco o conoce como esas ideas. Pues el hielo seco justamente pasa de sólido a gas, ¿no? También se sublima. Y es CO2, es dióxido de carbono, el hielo seco. Y entonces aquí sería, ok, el dióxido de carbono yo siempre lo he pensado como un gas. ¿Cómo lo hacen que esté compacto? Justamente le meten tanta presión que se vuelven cubos de hielo seco. ¿Ustedes han visto que en los tanques de gas dice gas LP?
¿Saben qué significa LP? LP en el gas significa licuado de petróleo. Y no es que le pusieron lechita al petróleo y vamos, ¿no? Lo que pasa es que una forma de convertir de gas a líquido se llama licuación o licuefacción. Eso es compresión. Si ustedes le ponen mucha presión a un gas, va a pasar a líquido, a eso se le llama licuación o licuefacción. Entonces, el licuado de petróleo, el gas LP, es gas que se metió a mucha presión para que se volviera algo parecido a un líquido. No sé si alguna vez justamente han tenido alguna fuga de gas o han abierto la boquilla del gas por alguna situación y sí parece que es agua, ¿no? Justamente es porque está a gran presión y está licuado. Al momento de que nosotros dejamos que salga la presión, se convierte en gas. Y es lo que nosotros usamos normalmente, ya el proceso en contrario. ¿Va? También este proceso, no sé si en geografía lo vamos a alcanzar a ver. No, ya es muy reciente. Pero por ejemplo, el proceso de licuefacción se usa mucho para exportar el gas natural. Es muy complicado que vayamos a hacer una tubería desde un país a otro para exportar gas, que sí existen. Por ejemplo, entre Rusia y Alemania existen, si mal no recuerdo, 3 tuberías que llevan gas. Dos que pasan por mar y uno que pasa por Líbano, Ucrania y todos esos países, ¿no? Cuando andan en guerra, por ahí pasa uno. Entre México y Texas también tenemos una tubería de gas. Pero es como poco común, porque imagínense que México quisiera mandarle gas a España, pues no vamos a hacer nuestra tubería de México a España. Entonces lo que se hace justamente se licúa, se vuelve líquido el gas, se transporta líquido y ya en el lugar donde lo reciben lo convierten a gas y ya lo distribuyen, normalmente hecho gas. ¿No? Entonces esos son los estados de la materia, son 3 los que conocemos. Hay un cuarto que probablemente ustedes conocen, que es el plasma. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto y ya les explico qué es el plasma. ¿Va? Pero el plasma lo conocen, más o menos. Los rayos son plasma, el sol es plasma, más o menos. El fuego también lo podremos considerar la llama como un plasma. ¿No? Ya, les repito, más adelante vamos a ver un poquito más de este tema y les explico qué es eso que les digo que es plasma. Ok. Va. Entonces, en física lo que vamos a hacer mucho va a ser medir. Medir es lo mismo que comparar. Cuando yo estoy midiendo, estoy comparando objetos. ¿Va? Entonces, yo, por ejemplo, cuando mido mi pizarro, pues agarro algo que se llama regla y empiezo a comparar. ¿Qué comparo? Estas medidas que me dicen que son 1 centímetro, entonces yo comparo centímetros contra mi objeto. ¿Va? Pero yo puedo agarrar cualquier cosa para medir. No sé, si alguno de ustedes es igual de friki que yo puedo agarrar ese personaje que se llama Pikachu y entonces ponerme a medir contra Pikachu y decir cuánto mido, ¿no? Dato curioso, por si a alguien le interesa, yo mido 4.3 Pikachus. ¿Va? Entonces yo podría utilizar a mi muñequito para medir. Pero, pues el problema es que si yo te digo, oye, yo mido 4.3 Pikachu, ¿cuánto mido? ¿No? Es como de, ay, mijito, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Oye, ¿cuánto? ¿Qué tan alto estás? Ah, pues 4.3 Pikachu, abuelita. Pues mi abuelo va a decir ni siquiera que sé que es un Pikachu. Pero bueno, yo puedo medir con lo que quiera. ¿Va? Dependiendo que voy a medir, voy a agarrar ciertas situaciones, ciertas medidas. Pero, pues para hacer ciencia tuvimos... y entonces yo para medir puedo hacer 2 tipos de mediciones. Mediciones directas y mediciones indirectas. ¿Va? Las mediciones indirectas han sido el desarrollo más grande de la ciencia. Por ejemplo, no sé si en geografía vamos a hablar de las capas de la Tierra. Y no sé si alguna vez ustedes han escuchado que el centro de la Tierra es muy caliente y está hecho de metal.
Entonces ustedes podrán decir, bueno, ya lo vamos a ver. Y aquí alguien me podría preguntar, ¿y quién fue al centro de la Tierra, ¿no? Para medir eso, para darse cuenta de eso? ¿Quién fue y sacó una muestra y decimos, está muy caliente y está hecho de metal? Pues nadie. Pero a partir de justamente el desarrollo de la ciencia y de algunas observaciones, nosotros podemos hacer algunas mediciones indirectas, ¿no? Por ejemplo, con matemáticas yo podría medir un edificio sin tener que agarrar una regla y medir el edificio poco a poco. O igual con física vamos a ver que yo podría medir un edificio sin agarrar una regla y ponérmelo a medir. Las mediciones indirectas siempre van a tener cálculos de por medio. Las directas es agarrar mi objeto o mi instrumento de medición directamente y ponerlo, ¿va? Y comparar. Puedo medir cosas dependiendo mis unidades. Voy a tener distintos tipos de unidades. Unidades básicas o fundamentales y unidades derivadas. Esto se dio como discusión. Las unidades fundamentales son unidades que ya no puedo separar en otras más pequeñas. Y las derivadas pues son combinación de fundamentales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Mis unidades fundamentales van a ser la unidad de longitud, de masa, de tiempo, de temperatura, de corriente eléctrica, de cantidad de materia e intensidad lumínica. Estas 7 unidades, ¿sí son 7? Sí son 7. Son las unidades básicas. Todas las demás unidades que ustedes han escuchado en algún momento de su vida, si no son estas, son compuestas por estas. Por ejemplo, velocidad, ¿no? Un auto va bien rápido, ¿no? Y hablamos de velocidad, es una combinación de longitud y tiempo. Lo mismo que aceleración o fuerza, es que está bien fuerte, ¿no? O el sonido también tiene que ver con esto, con algunas combinaciones y algunos conceptos extras a veces. Pero todo lo puedo medir con esto. Para medir longitud, tiempo, masa, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de materia e intensidad lumínica, la humanidad se ha puesto de acuerdo para usar ciertas medidas, que les vamos a llamar Sistema Internacional de Medidas. El sistema internacional son para la longitud uso el metro, para el tiempo uso el segundo, para la masa el kilogramo, para la temperatura el Kelvin, para la corriente eléctrica el ampere, para la cantidad de materia el mol, para la intensidad de luz la candela. El sistema internacional surge a partir de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa se utilizaban las medidas reales, que tenían que ver, se llamaban reales porque tenían que ver con cuánto medía un rey, en algunos casos, ¿va? O con decretos reales, por eso se llamaba sistema real de medidas. Pero en la Revolución Francesa, el año 1789, ¿no? Que es cuando surge la Revolución Francesa, pues están en contra de todo lo que tenga que ver con reyes, con todo lo que tenga que ver con la iglesia. Más adelante vamos a ver el contexto histórico de la Revolución Francesa. Y entonces dicen, ¿por qué voy a usar medidas reales si yo estoy en contra de los reyes? Vamos a hacer medidas que no tengan que ver con los reyes. Y entonces van a inventar lo que ahora conocemos como el Sistema Internacional de Medidas. En ese momento se llamaba el sistema CGS, perdón. Centímetros, gramos, segundo, que después se va a convertir en el sistema KGS, kilogramos, no, KMS, centímetros, gramos, segundos, kilómetros, kilogramos, metros y segundos, ¿vale? Es lo que se va a evolucionar y con el tiempo se va a convertir en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Por qué tenemos un sistema internacional? Porque la ciencia, si bien tal vez va a empezar en pequeños espacios, poco a poco se va a ir comunicando, ¿va? Vamos a ver el proceso de globalización y la ciencia junto con el proceso de globalización se va a ir compartiendo. Y entonces, en la actualidad es muy común que, por ejemplo, un mexicano haga investigaciones con chinos, o con brasileños, o con africanos, o con europeos, o con otros latinoamericanos. Y pues para poder comunicarse fácilmente hemos convenido un sistema que todos utilicemos. Y en general, pues el sistema internacional se usa en todos lados, para la ciencia en todos lados. Y en el día a día, salvo Estados Unidos,
creo que es el único país actualmente que sigue usando el sistema real inglés. Pues porque traumadito el señor de Estados Unidos. ¿Va? Entonces, en 1789 los franceses empiezan a inventarse su nuevo sistema. Y pues es el que vamos a utilizar. Se van a dar cuenta que la historia universal tiene que ver mucho con Europa y en específico con Francia. ¿Va? Ya lo vamos a discutir el viernes un poquito más. Y bueno, algo más que van a utilizar el sistema internacional son los múltiplos y submúltiplos, que son abreviaturas. ¿Va? Por ejemplo, esta es mi unidad de medida que se llama metro. Con metro, mido un metro. Pero este metro a veces es un montón para medir, ¿no? Si yo quisiera comparar mi metro con un plumón, pues no me sirve de nada todo el metro, ¿no? O sea, ¿cuánto es de mi plumón de metro? ¿Quién sabe? Entonces lo que voy a hacer con el metro va a ser partirlo. Como nosotros, las matemáticas se abrieron espacio y nosotros usamos un sistema decimal y en todo el mundo se usa el mismo sistema numérico, base 10, más o menos en casi todo el mundo. Lo que se va a hacer es partir mi objeto en 10 y entonces tengo decímetros, y si estos decímetros los vuelvo a partir en 10, pues en total lo partí en 100 y tengo centímetros, y si cada centímetro lo vuelvo a partir en 10 tengo milímetros, y así genero un sistema, ¿va? Base 10. Y lo mismo, a veces un metro pues es muy chiquito para medir cosas, entonces puedo generar medidas más grandes. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre el Pilares y mi casa, pues un metro a lo mejor se me queda muy corto. No vivo tan lejos, vivo como a 4 calles de aquí. Pero entonces podría tal vez buscar otras medidas. Si yo uno 10 metros, voy a tener un decámetro. Si yo mido 100 metros, voy a tener un hectómetro. ¿Va? ¿Va? No sé si alguna vez han escuchado hectárea. Pues hectárea tiene que ver justo con 100 áreas. ¿Va? Y kilómetro, que serían 1000 metros. ¿Va? Entonces este es dividir entre 10, dividir entre 100, dividir entre 1000. Multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1000. ¿Hay medidas más grandes? Sí. Por ejemplo, no sé si en computación probablemente han escuchado que se llaman kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Tienen que ver justamente con el sistema de medición. 1000 kilos es un mega, 1000 megas es un giga, 1000 gigas es un tera. Y hay hacia grande. También hacia chiquito hay más pequeños. Si yo divido un miligramo en 1000 partes, voy a tener un micro. Si un micro lo parto otra vez en 1000, voy a tener un nano. Así, hacia chiquitos puedo tener medidas más pequeñas. ¿Qué tan grandes, qué tan pequeñas las voy a tener? Pues lo que yo necesite. ¿Va? Ahora sí que es a conveniencia. No sé si alguna vez ustedes han usado el sistema inglés, el de pulgadas. Las pulgadas, el sistema inglés es horrible. 12 pulgadas son un pie. ¿Va? 3 pies son una yarda. No, ¿sí 3 pies? Creo que sí. Y 1000 y cacho pies son... No, 1000 y cacho pies son una yarda. ¿Va? Hay otra medida por ahí que se me está olvidando. No, 1000 y cacho son una milla y como 30 pies son una yarda. ¿Va? Entonces es como de aprenderme esos números más fácil. Múltiplos de 10, divisores de 10. ¿Va? Y entonces esto lo puedo utilizar pues dependiendo de mi medición. Milímetros, la abreviatura era M, la abreviatura del metro es M. Centímetros, la abreviatura del centi es C, la abreviatura del metro es C. ¿Va? Decímetros, metros, decámetros, hectámetros, kilómetros. ¿Vale? Lo puedo usar, por ejemplo, con litros. Mililitros, centilitros, decilitros, decalitros, hectolitros, kilolitros. Lo puedo utilizar con cualquier medida. Con los gramos, pese a que la medida es el kilogramo, pues viene todavía del sistema, les digo, del CGC, centímetro, gramo, segundo, y entonces pues quedó como un múltiplo del gramo. ¿Va? Y bueno, ejemplos de algunas unidades derivadas. La velocidad, que es metros sobre segundo. La aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Aquí queda claro
cuáles son las unidades que la componen. Pero hay otras como el peso que se van a medir en newtons, que tiene que ver con, newton se abrevia N y tiene que ver con kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Los pascales, que tiene que ver con kilogramo sobre metro cuadrado. La energía, que son joules o julios. Si ustedes agarran libros traducidos en español de España, a los joules les llaman julios, que son newton por metro. Cosas así. Entonces, no siempre se ve directamente qué es en las medidas. Ok. Vamos a hacer algunos ejercicios de equivalencias de medidas. ¿Va? Primero, si yo me puedo hacer esta tabla. ¿Va? Y entonces aquí me dicen, ¿cuánto es 2 kilómetros a centímetros? Bien fácil, miren. Lo que voy a hacer es poner la cantidad que me dice en la unidad que me dice. Me dice 2 en kilómetros, 2 en kilómetros. Y yo quiero llegar a centímetros. ¿Va? Entonces, en centímetros pongo 0 punto. ¿Va? Y ahora lo que voy a llenar de entre todos mis números es con 0. Entonces 2 kilómetros a centímetros son 200,000 centímetros. ¿Va? Fácil, difícil, más o menos, ¿no? Entonces, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. ¿Va? Si quiero medir 200 mililitros, a decalitros. Voy a poner 200, pero aquí tengo una segunda regla. Tengo que poner un número por casilla. Aquí en kilómetros, pues no me importa. En kilos, pues no me importa más para la izquierda, pero en los demás sí me importa. Entonces tengo que poner 200 en mililitros. El 200 sería así. Acabó en mililitros. Y en decalitros voy a poner el 0 punto. Los demás espacios que me queden vacíos en medio, con 0. Entonces, 200 mililitros son 0.02 decalitros. ¿Va? ¿Difícil? ¿Más claro? Si les quedó claro, pues a ustedes les toca esto. 1000 centímetros. No es cierto. Ese es el tercer ejemplo. Los ejercicios los voy a mandar por un grupo de WhatsApp. ¿Va? ¿Qué va a pasar aquí? Los exponentes cuentan. El exponente me va a decir cuántos números puedo poner en cada casilla. En los anteriores, mis exponentes, cuando yo no veo exponente, el exponente es 1. ¿Va? Aquí que veo dos exponentes, como exponente el 2, en cada casilla voy a poner 2 números. Entonces, 1000 centímetros, ok, en centímetros voy a poner el 1000 a metro cuadrado. Si se dan cuenta, ya no tengo espacios, ¿no? Vacíos. Entonces es 0.1 metro cuadrado. Si por ejemplo hubiera quedado, si lo quisiera en hectómetros, o sea, 0. Igual mis 1000 centímetros, y entonces estos dos espacios los lleno con 2 ceros. ¿Sí? Entonces el exponente me va a decir cuántos espacios pongo en mi cuadrito, y a donde llego pongo el 0 punto, y de donde salgo voy a ordenar los números. ¿Va? Como quiero. Claro como el agua. ¿Sí? De tamarindo a lo mejor, pero más o menos, ¿no? Ok, vamos a hablar de algunas medidas son especiales. Algunas medidas las vamos a llamar vectores. Y otras medidas escalares. Bien fácil, bien bonito. ¿Qué es un vector? ¿Alguno sabe qué es un vector? ¿Se acuerda qué es un vector? Bueno, ahorita les presento un vector. Ponte sonido. A ver si lo escuchan. Hace rato se escuchaba. Bien. Hola.
como villano. Respondo al nombre de Vector. El Danny Flow. Es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. ¡Vector! Tu servidor, porque cometo crímenes que poseen dirección y magnitud. ¡Oh, sí! Mira mi nueva arma. Ok, entonces nuestro amigo Vector dice que es una flecha que tiene magnitud y dirección. Entonces, vamos a hacerle caso a nuestro amigo Danny Flow. Entonces, un vector tiene magnitud, dirección y le vamos a agregar sentido. ¿En dónde lo dijo que era sentido? Aunque no lo dijo, en la flecha. Dependiendo a dónde apunte la flecha, le voy a dar un sentido u otro. Entonces, la magnitud es el tamaño de mi flecha, la dirección es qué tan inclinado esté, y el sentido es hacia donde esté señalando, ¿no? Porque con una línea podría señalar hacia acá arriba o podría señalar hacia acá abajo, ¿va? ¿No? El sentido es como las calles, que tienen doble sentido, o un sentido, pues así, ¿no? Puede tener estos solo tienen un sentido, los vectores. Pero pues no es como que giren, ¿no? La dirección, las calles. Entonces, normalmente va a haber un punto de aplicación donde vamos a dibujar nuestro vector, y a partir de saber cuánto mide, qué tan inclinado esté y hacia dónde señala, voy a poder dibujar mi vector, mi flecha, ¿no? Entonces, mis vectores los puedo considerar como flechas, ¿va? Y justamente con las flechas puedo pensar, ok, dos vectores pueden tener distinto tamaño, pueden tener sentidos distintos, ¿no? Son iguales pero solo están señalando hacia distintas formas, o direcciones distintas, inclinaciones distintas, ¿no? Puedo sumar mis vectores, son flechas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto se le llama método gráfico o método y de métodos gráficos vamos a ver que hay dos, hay varios, pero todos se basan en esto. Voy a agarrar mis flechas y las voy a colocar cabeza con cola. Cabeza es donde tengo mi triangulito y la cola es donde no tengo el triangulito. Entonces voy a poner uno y en su cabeza le pongo la cola del otro. Y así con todos los vectores que yo tengo. En este caso son dos. ¿Y cuál va a ser el resultado de la suma? Ah, de la cola del primero a la cabeza del último. ¿Va? Esa es mi suma. Gráficamente así lo vería. Entonces eso a veces lo pregunto. Aquí tengo tres vectores. Entonces pongo mi primer vector, la cola del primero con la cabeza del segundo. Digo, la cola del segundo con la cabeza del primero. La cola del tercero con la cabeza del segundo. Y la cola del primero a la cabeza del último es el resultado. ¿Va? Pero pues a los físicos en general no les gustan los dibujos. Pueden servir para medio ilustrarlo. Mi recomendación es, si pueden dibujar, dibujen. En problemas de matemáticas, problemas de física. ¿Va? Pero pues el problema es si yo quiero los números, ¿cómo saco los números? ¿Va? Yo le puedo poner un nombre a mi vector. ¿Va? Voy a decir que todos salen del 0, 0 o del origen, en un plano cartesiano. Y entonces voy a ver a dónde llega. Este llega al 2, 3. 2 en X, 3 en Y. Y entonces le voy a poner de nombre 2,3. ¿Va? Primero voy a poner siempre al X y después al Y, en donde llegaron. Primero el horizontal, después el vertical. ¿Va? Guárdenlo porque esto lo vamos a seguir utilizando un montón. Y entonces, con los nombres puedo sumar y restar vectores para mí más fácilmente. A esto se le llama método analítico. Por ejemplo, si yo quisiera sumar el vector 2,3 con el vector 4,1, ¿qué hago? Pongo 2,3, 4,1, lo sumo entrada por entrada. Las X por un lado, las Y por el otro. 2 más 4 es 6, 3 más 1 es 4. ¿Va? ¿Qué pasaría con el vector 6,8 y 7,3?
¿va? Con estos vectores, si yo los quisiera sumar, aquí me da 11 y aquí me da 13. ¿Va? Es decir, aquí si me da 11 no pasa al otro, se queda en su mismo lado. ¿Va? Cada uno es por aparte. Juntos pero no revueltos, diría mi abuelita. Vamos a ver esto con cómo se relaciona con la suma gráfica. Si se dan cuenta, les puse color. El rosa es el 2,3 y el azul el 4,1. Entonces, yo puedo ponerle al rosa en su cabeza la cola del azul, avanza 4,1, llega a este punto. ¿Lo puedo hacer al revés? Sí, sin ningún problema. Al azul le pongo la cola del rosa y llegan, si se dan cuenta, llegan al mismo punto. ¿Cuál es el resultado? El vector 6, 4, que era lo que yo había dicho. Este método, que usa como los dos caminos, se le llama método del paralelogramo, porque se hace un paralelogramo. Es decir, los azules son paralelos, los rosas son paralelos. Entonces, bueno, así les puedo poner. Cuando veamos un problema muy difícil en física, primera recomendación, dibujar. Segunda recomendación, vean si lo pueden separar. Si pueden separar como que fueran varios problemas. Por ejemplo, cuando veamos movimientos en 2 dimensiones, voy a ponerme a preguntar, ¿puedo separarlo como un movimiento solo en X sumado a un movimiento solo en Y? ¿Va? Entonces, aquí en física, una recomendación, hay que tratar de separar en sus partes más pequeñas. Eso es lo complicado de la física, que tengo que ver cómo lo descompongo. Logrando eso, con ejercicios, práctica, ya estoy del otro lado, ya lo que me pongan. En matemáticas va a pasar lo mismo. Algo que pueda hacerme muy fácil los problemas en matemáticas es ver si lo puedo separar en pequeños pedacitos. ¿Va? Vamos a ver algo que se llama algoritmo y vamos a ver si así lo entendemos mucho mejor. Déjenme ver qué es. Sí me da tiempo. Ok. Profe, ¿se pueden restar vectores? Sí. ¿Qué haría? En vez de ponerle una suma, le pongo una resta. Resto por acá, resto por acá. ¿Qué haría en esto? Lo contrario a sumar es restar, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es girar mi vector al otro lado. En vez de que esté hacia acá, es el mismo hacia acá. Este sería su negativo, cambiarlo. Y entonces, en vez de restar, lo voy a sumar por su opuesto. ¿No? Entonces, para restarle al 2,3 el 4,1, lo que yo haría sería a en vez de sumárselo hacia este lado, se lo voy a sumar en el lado contrario. Y voy a ver a qué número llego. ¿No? Que según esto tendría que llegar al menos 2,2. ¿No? O sea, tendría que llegar como por acá. Por ahí tendría que llegar. Y lo mismo haría. Juntaría la cola del primero con la cabeza del último y ese sería el resultado de la resta. Multiplicar dos vectores, no lo voy a ver. Salvo que sea necesario, no lo voy a ver. ¿Va? Según yo no es necesario. Sí se pueden, pero hay dos multiplicaciones de vectores. Entonces, salvo que sea necesario, no. Ok, vamos a hablar del movimiento. Eso se los mando de todos modos, no se preocupen. Pero bueno. Si en algún momento me dice, profe, estoy yendo muy rápido, también me lo pueden decir. Ok. El movimiento lo voy a definir como el cambio que sufre un cuerpo respecto a su posición. La posición es donde se localiza un objeto, exactamente en algún momento. Que otra vez les dije, no sabemos qué es el tiempo ni qué es el espacio, entonces ustedes vamos a creer que aquí que sí lo sabemos. La trayectoria es cómo se movió el objeto para llegar de un punto a otro. La distancia es la longitud de la trayectoria. Y el desplazamiento es la línea recta que une
el dónde partió al dónde llegó. ¿Va? Vamos a verlo con un dibujito. Supongamos que mi objeto parte de aquí, le voy a poner tiempo 0, el 0 porque pues inicio en el 0 aquí, ¿no? Y va a llegar a este objeto que está en un tiempo 1. Es decir, no sé en qué momento, solo sé que es después de esto, ¿no? Y entonces, mi objeto llegó de aquí a acá. El desplazamiento sería esto. Esa línea. Ese sería mi desplazamiento. Pero tal vez no llegó así. Tal vez mi objeto andaba como borracho o fue a visitar a gente y se movió así. Lo que está en azul se llamaría trayectoria y lo que mide el azul sería la distancia. ¿Va? Entonces este se llama trayectoria y el verde se llama desplazamiento. Si se dan cuenta, el verde tiene un tamaño, cuánto mide. Tiene un sentido, ¿va? Es esta línea. Y una dirección. Inició aquí y terminó acá. Es un vector el desplazamiento. El desplazamiento lo voy a ver como un vector, porque tiene magnitud, que es tamaño, dirección, que es mi línea, y el sentido, dónde inicia y dónde termina. ¿Va? Normalmente al desplazamiento yo lo voy a manejar como ¿va? Y a mi distancia le voy a poner d. Regla general, cuando ustedes vean que yo le ponga este sombrerito es porque es un vector, ¿va? Cuando no tenga sombrerito lo voy a medir como un escalar, que ya no les dije que es un escalar. Un escalar solo es un número, ¿va? Un escalar solo es un número, no se preocupen. Escalares tienen un montón de ejemplos. La temperatura, por ejemplo, es un escalar, porque yo no puedo decir hacen 3 grados centígrados para allá. No puedo, ¿verdad? Vectores tienen como ejemplo la fuerza. Yo sí puedo decir, yo empujé esto hacia allá, ¿no? Con tanta cantidad de fuerza. El tiempo es un escalar. Yo no puedo decir son 3 segundos a la derecha o 3 segundos hacia arriba, no tiene sentido, ¿va? Cosas así. Algo interesante que va a pasar. Supongamos que un corredor sale, va a correr 400 metros. 400 metros es darle toda una vuelta ¿cómo se llama? No me acuerdo. A la pista de carreras, ¿va? Entonces, supongamos que alguien estaba viendo y dijo, ay, voy al baño. Se va al baño, regresa y los vuelve a ver al mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿va? Pero ya acabó la carrera. Si esa persona no se da cuenta de otra información extra, pues a lo mejor para esa persona, pues no ha iniciado la carrera, porque los ve en el mismo lugar. Los que se quedaron ahí, sí se dieron cuenta que hubo movimiento. Las personas que vieron todo, vieron la distancia o la trayectoria. La persona que se fue al baño y regresó, vio el desplazamiento, ¿va? No se desplazaron, llegaron al mismo lugar, ¿va? O sea, el vector sería 0, aunque la distancia no sea 0, ¿va? ¿Más o menos entendimos la idea? Más adelante, o sea, salvo que les hagan preguntas muy específicas, así. En general vamos a considerarlas sinónimos, distancia y desplazamiento, aunque no lo sean, ¿va? Y bueno, ya les voy a explicar bien todas estas fórmulas el próximo lunes, pero cópienlas, nunca está de más que las tengan.
Dentro de 8 días ya les explico bien este tema. Por hoy ya acabamos aquí. Vamos a ver los distintos tipos de movimiento y para qué sirve. ¿Va? La velocidad me va a decir qué tan rápido pasó un movimiento. ¿Va? Distancia sobre tiempo. Eso es la idea de la velocidad. La A tiene que ver con aceleración, que es si cambia esa velocidad. Si la velocidad cambia, hay una aceleración. ¿No? La palabra aceleración la tienen como más presente por los autos, ¿no? Que aceleran. Y normalmente nosotros pensamos en frenar como lo contrario a acelerar. En física, frenar también es acelerar. ¿Va? Solo que puedo acelerar para aumentar la velocidad o puedo acelerar para disminuir la velocidad. Y bueno, dependiendo cómo vaya a pasar eso, estas fórmulas me pueden servir. Vamos a ver muchos ejercicios la próxima clase de este tema. Hasta que quede claro. Disculpa, ¿este tema podemos reforzarlo Sí, ahorita les doy bibliografía de todo, ¿no? De física. ¿Qué libro les recomiendo? Hay uno que me gusta, justo para seguir. No se espanten por los títulos, no son complicados. De física está el libro, casi todo lo que vamos a usar puede salir de este libro, ¿no? Se llama Física Universitaria. Vamos a quitar algunas cosas que usa el libro, que yo no voy a utilizar. Y el autor es Sears Szymanski. Sears Szymanski. El volumen 1. Lo pueden encontrar en PDF en internet. No se estrés. Es en H. Szymanski. Y. Ay, Dios. Este libro me gusta. No hagan sus ejercicios, ¿va? Bueno, los pueden hacer. Yo les voy a mandar de todos modos una lista de ejercicios para trabajar con ellos. Pero me gusta porque explica mucho, ¿no? Como que se enfoca más en dar explicaciones que dar ejercicios. Entonces, ese les puede servir. Y otro libro de física que se llama... Hay otro libro que se llama Física, así nada más Física. El autor es Serway. Y también el volumen o tomo, creo que es esto, tomo 1. ¿Vale? Esos dos libros les pueden servir. Los dos los encuentran en PDF en internet, no tienen que gastar. Los ejercicios los voy a sacar del Serway. ¿Va? Y de acá pueden leer, las explicaciones son muy buenas. Pero bueno, no se preocupen tampoco por conseguirlos si no tienen el tiempo. Yo me voy a poner a hacer la lista de ejercicios y enviárselas. Entonces, estos libros les pueden servir. Y bueno, creo que les había dicho para filosofía, el mundo de Sofía. De Justin Garden. Es un muy buen libro para este nivel y los temas que vamos a ver. Básicamente va a ser el mismo camino que yo hago,
que vamos a hacer aquí lo hacen ahí, pero es muy didáctico, es muy bonito ese libro. No sé si lo traigo. La portada. No. Y bueno, de repente, pese a que es un libro de literatura, es un cuento, también lo pueden usar como un libro de consulta. O sea, la literatura es más bien cómo te presentan los datos. Son resúmenes muy pequeños, yo les voy a explicar un poquito más, pero tampoco tanto. Déjenme ver si lo encuentro en PDF y se los mando. Pero bueno. Entonces, por hoy sería todo. Es para prepa, Estefanía. Y pues bueno. Por acá andamos.